Hola, les habla Andreina, creadora de Self Academy, y les digo que soy intensa de nacimiento y de profesión. Creo fielmente que para crecer es esencial mirar para adentro. Por eso promuevo el autoconocimiento, la aceptación propia y la vida consciente. ¿Que cómo lo hago? Bueno, empiezo por mí y procuro yo misma salir del piloto automático y vivir mi propio proceso de crecimiento. En el camino voy compartiendo todos los ejercicios y reflexiones que me voy encontrando y con eso espero inspirarte a construir tu propio camino de crecimiento. He creado Self Academy porque quiero conectar con personas que estén en las mismas que yo y compartir nuestras experiencias. Si eres una de ellas, pues te invito a conectar suscribiéndote al canal de YouTube, siendo parte de la comunidad en Instagram en @self.academy y escuchando este podcast en iTunes, Spotify o YouTube. Así que sin más preámbulo, ¡vamos allá! Hola, hola, darlinzuelos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Déjame quitarme esta cadenita porque ya tengo una cadenita aquí que cada vez que me muevo suena como un cascabelito. Y bueno, déjame quitármela para no ser tan atorrante. Ya. Bueno, como ya saben, Miramos para Adentro es un podcast de Self Academy. Self Academy es un espacio que yo he creado para poder compartir las herramientas que me voy encontrando en mi propio camino de autodescubrimiento, de crecimiento. Yo soy una persona intensa de naturaleza y de profesión. No soy psicoterapeuta aún, me estoy preparando para ser psicoterapeuta. Tengo un máster en inteligencia emocional. Y bueno, y más allá de eso, también soy introspectiva por naturaleza. O sea, yo desde que nací, bueno, no desde que nací, desde chiquita, pero sí recuerdo, desde que tengo memoria, he sido una persona bastante introspectiva, muy ensimismada, muy de entenderse, de entender qué es lo que siente, por qué lo siente, de dónde viene. Y digamos que de alguna manera tengo el talento de mirar para adentro, entender qué hay y ponerle palabras y poder explicarlo. Y me di cuenta de que era un talento, y de hecho ese es el tema del día de hoy, los talentos. Y yo me di cuenta de que ser intensa, o mi concepto de intensa, que es ese foco en las emociones, el foco en ti misma, el tener inteligencia intrapersonal, o sea, inteligencia para entender qué es lo que hay adentro y cómo poder trabajarlo, fue algo que yo no sabía que era un talento. Yo pensaba que todo el mundo tenía eso y que simplemente era algo que no es que me hacía especial, sino que era algo del ser humano. Y que así como yo, muchas personas o todo el mundo, yo asumía que hace ya algunos años que bueno, todo el mundo tendría esa habilidad. Me fui dando cuenta, y particularmente con un proyecto que hubo en la primera empresa en la que yo trabajé, donde nos hicieron cuestionarios para entender nuestros talentos, me di cuenta de que de hecho ese talento que yo tenía, esa inteligencia intrapersonal, era algo que me distinguía de otras personas y que era especial, que no todas las personas lo tenían y que por ende era algo diferenciador que yo podía aportar a otros. Entonces, este episodio quiero dedicarlo a hablar de los talentos, porque me parece que es un tema valioso, sobre todo porque quizás a muchos les está pasando como me pasó a mí en un principio, que es que tienen, como todos tenemos cualidades especiales, tenemos talentos que son innatos y que un poco por falta de conocimiento hemos pensado a lo largo de nuestra vida que todos los seres humanos tienen ese talento y que por eso no nos hace nada especiales, que somos simplemente personas comunes, que no tenemos nada que nos diferencie de otros y que simplemente pues ya pues no tenemos que vivir con eso. Cuando no, cuando existen estudios que comprueban que todos los seres humanos tenemos ciertos talentos y que esos talentos combinados entre sí nos hacen diferentes, nos hacen especiales.
Y no estoy hablando acá de dones como por ejemplo la actuación, el canto, que son quizás talentos que también son innatos y que son como más visibles en el sentido de que parecieran ser más como atributos que te vienen por naturaleza en ciertas condiciones de tu cuerpo que te permiten hacer ciertas cosas. Esto que voy a hablar no son exactamente dones como eso, como el canto, las habilidades para, no sé, bailar, este tipo de cosas. Son más talentos del desempeño, talentos que te permiten a ti crecer, te permiten a ti desarrollar proyectos y triunfar cuando lo haces desde aquellas cosas que se te dan naturalmente y para lo que eres bueno, para las cosas que te gustan. Entonces son habilidades, habilidades en general. Y, y bueno, antes de empezar como que a comentarles lo que sé de los talentos, yo creo que es importante hablar de fortalezas y hablar de talentos porque creo que vivimos en una sociedad que se enfoca demasiado en las debilidades. No digo que sea tu caso particular, a lo mejor tú vienes de una familia que lo ve diferente y afortunadamente pues lo has trabajado de una manera diferente. Por ejemplo, en mi caso pues tampoco fue que yo estuve todo el tiempo enfocada en las debilidades o que mi familia me enfocó en las debilidades para nada. O sea, tuve una familia que todo lo contrario me reconoció y me ayudó muchísimo a crecer. Pero lo digo como quizás una sociedad en general, creo que tendemos a ver las debilidades primero que las fortalezas. Y eso nos trae ciertos inconvenientes. Y yo lo puse acá como tres problemas principales. El primer problema es que queremos ser perfectos. Es decir, no aceptamos que nuestras debilidades son parte de quienes somos y que siempre van a estar allí de alguna manera o de otra. Por eso nos sentimos demasiado mal, por ejemplo, cuando nos equivocamos o nos sobreexigimos, porque necesitamos llegar como a ese nivel de perfección, bueno, no me equivoco, no me puedo equivocar. A veces tenemos como ese patrón de pensamiento, ¿no? Ser perfectos y no podemos equivocarnos en el camino, porque eso entonces es una debilidad y tenemos que corregir las debilidades. Y eso me llega, de hecho, me lleva, perdón, al siguiente problema, que es el enfoque en lo negativo. Buscamos crecer corrigiendo lo que no sabemos hacer en vez de enfocarnos en potenciar lo que sí y complementarnos con alguien que sea bueno en lo que a nosotros nos falta. O sea, no entendemos que existen cosas que vamos a saber hacer y que hay cosas que no vamos a saber hacer y que eso es lo que nos hace humanos. Queremos como que cuando decimos, bueno, tengo que crecer, ¿qué es lo primero que pensamos? Probablemente, por lo menos en mi caso, por mucho tiempo lo primero que pensé fue, bueno, para poder crecer tengo que corregir las cosas que no sé hacer bien, las cosas que me salen peor. Y eso es lo que me va a ir haciendo crecer. Cuando realmente hay estudios que te dicen que cuando te enfocas en lo positivo, cuando te enfocas en los talentos y en las fortalezas, puedes lograr más rápido y con más placer los resultados que esperas y que quieres y puedes crecer a mayor velocidad que cuando estás tratando de corregir lo que no sabes hacer. Y el tercer problema que yo veo un poco que existe cuando en ese foco social hacia la debilidad es que a veces sufrimos como de modestia extrema. Es que estamos como en una cultura donde creemos que reconocer nuestras propias fortalezas es falta de modestia. Es como puede ser que esté en la crianza o en el colegio, pero nos resaltan aquello que no sabemos hacer para que lo mejoremos y lo que sí sabemos hacer muchas veces pasa desapercibido o no se reconoce mucho, un poco con la idea de que, ay no, para que el niño no se lo crea mucho, para que el niño no salga echón, para que no crezca con mucho ego, ¿no? Y existe como esa cultura, entonces no hay un reconocimiento tangible de las fortalezas. Lo que más hay es un reconocimiento de las debilidades para que el niño las corrija. Entonces ese es, nos hace como que el foco sea siempre hacia lo negativo. Ahora, si nos enfocáramos en aquello que sabemos hacer, que nos sale bien, que nos apasiona, en lo que somos buenos, vamos a poder lograr mejores resultados en menos tiempo, vamos a disfrutar más del camino mientras logramos ese resultado. Vamos a tener también claras las expectativas que colocamos sobre nosotros mismos
E incluso, por ejemplo, cuando te dicen, bueno, no sé, comprométete a hacer X cosa, vas a poder hacer que la otra persona del equipo también tenga las expectativas correctas sobre ti porque te conoces y porque puedes comunicar claramente qué es eso que puedes hacer en cuánto tiempo y qué es eso que te va a tomar más tiempo porque quizás no es tu habilidad principal, o dirías, bueno, voy a complementarme con esta otra persona que, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy disciplinada o que una de mis debilidades es la disciplina. Bueno, me voy a juntar con una persona que sea bastante pragmática, que sea bien disciplinada, para yo sumar como mi lado creativo, que es mi fortaleza, y que esa persona me ayude a darle estructura al proyecto. Y así, al complementarnos, estoy reconociendo que hay algo, una parte que no voy a saber hacer, pero tengo la manera de lograr igual el resultado porque voy a usar mi talento y además me voy a unir con una persona que me complementa. Entonces ese nivel de conocimiento nos da poder, nos da control, y es importante que entendamos por eso cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son aquellas cosas en las que pues no se nos dan tan bien, para buscar soluciones que sean más reales y no sobreexigirnos o sentirnos mal cuando las cosas no nos salen como queremos. Además de todo eso, obviamente te va a dar mayor seguridad personal, mayor resiliencia, mayor autoestima, mayor satisfacción personal, mejores relaciones interpersonales, mejores relaciones de equipo, vas a ser mejor en tu trabajo, vas a ser mejor con tu pareja, vas a ser mejor con tu familia, para orientar a las personas de tu familia también hacia el crecimiento, entendiendo cuáles son las fortalezas del otro, porque también eso es lo bonito del proceso de autoconocimiento. Uno se autoconoce para sí mismo, para entender cómo puede salir del piloto automático, pero en el camino, como consecuencia, también nos ayuda a conocer al otro, a ponernos en el lugar del otro y, y a también entender cuáles pueden ser esas sombras y esas luces de la otra persona. Nos hace más empático cuando vivimos este proceso de autoconocimiento. No solamente en los talentos, en todo. Si quieren saber más sobre todo este tema de los talentos, hay una organización que se llama Gallup, y Gallup hizo un estudio en el que dice que existen 34 talentos que todas las personas, o sea, existen 34 talentos y que todas las personas tienen esos 34 talentos en un orden diferente, en un orden específico, en donde el talento número 1 es aquel que se les da de manera más natural, el que tienen de forma más innata, y el talento 34 viene a ser casi que una debilidad. Entonces, claro, los 5 primeros talentos del 1 al 5 son aquellos en los que nos debemos enfocar a la hora de querer desarrollar proyectos, de querer tomar decisiones, de querer crecer. Y los últimos talentos, los últimos 5, son aquellos con los que debemos buscar un complemento en otras personas, porque va a ser muy difícil que logremos crecer enfocándonos en esos 5, porque vienen siendo 5 debilidades. Los últimos 34, 33, 32, 31 y 30. Y 29. Bueno, eso, los últimos 5. Ellos tienen 2 test. Un test que te dice el orden completo de tus talentos del 1 al 34 y un test que te dice solamente tus 5 primeros talentos. Los dos vienen con una descripción bien específica de cómo tú vives el talento, porque eso es lo bonito de este test, que es bastante personalizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el talento empatía, que lo tengo, y puede haber otra persona que tenga también el talento empatía, pero yo vivo la empatía de una manera diferente de lo que la otra persona la vive, y eso va a depender muchas veces de cómo un talento se relaciona con los otros 4 que tienes. Por ejemplo, si yo tengo mis 5 principales talentos, yo voy a tener, es muy poco probable que una misma, o sea, que varias personas tengan exactamente los 5 mismos talentos exactamente en el mismo orden. Por eso es tan personalizado, porque también yo tengo empatía, pero cuando combinas empatía con los otros 4, el resultado es diferente que si combinas empatía con otra persona con otros 4. Entonces ellos te hacen el estudio y te dicen exactamente una visión general
de cómo tú vives cada talento específicamente de acuerdo a cómo ese talento se combina con los otros 4. O incluso con el orden completo de los 34 si te haces el test completo. Yo voy a dejar todas las referencias abajo de libros que existen al respecto, que también fueron creados por Gallup, y de los links para el test. Si quieren, yo los puedo dejar. Bueno, no sé si en el podcast, por ejemplo, en Spotify y en iTunes me permitiría tanto espacio, pero los voy a dejar en la descripción del video del podcast en YouTube. Se pueden meter en el canal de YouTube y ahí van a estar todas las referencias, ¿no? De los libros y de los links. Si no puedes hacerte el test, no hay problema. O sea, te puedes de repente leer el libro, puedes buscar información en Google sobre esto, te aparecen los 34 talentos y las descripciones de los 34 talentos es una información que te aparece en Google y puedes ir viendo, bueno, cuál más o menos es el que se parece más a mí. No necesariamente vas a dar exactamente con los que son, pero es como un ejercicio que te podría servir, además de también ver en tu día a día cómo puedes estar y cómo podrías identificar los talentos que estás usando en tu día a día. Esto en caso de que no puedes hacerte el test. Si sí te puedes hacer el test, buenísimo. Es de hecho algo que yo recomiendo porque la información que te da es muy valiosa. Y luego pudieras ver, bueno, cómo reconocer el uso de ese talento en tu día a día. Porque luego también después de que te lees las descripciones específicas de cómo tú vives el talento, puedes resaltar aquellas que se parezcan más a ti, que te suenen, que, oye, sí, esta soy yo demasiado, que eso a mí me pasó, yo resaltaba las frases las que yo decía, esta soy yo. Y luego es interesante ver cómo en el día a día te vas dando cuenta, ya con este nuevo conocimiento integrado, te vas dando cuenta de cómo tu talento está presente en pequeñas cosas en tu día a día. Y por eso te ayuda tanto el hacer este ejercicio, porque te das cuenta, ok, ¿qué es lo que puedo hacer con este talento en mi día a día? ¿Cómo lo puedo utilizar para obtener mejores resultados en menos tiempo? Y para ser también más feliz a la larga, porque estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que eres buena y lo que innatamente te sale bien. Ahora, como ejemplos de talentos, les puedo dar algunos de los que recuerde. Obviamente no me acuerdo de todos los 34, pero les puedo dar... Primero voy a empezar por mis 5 talentos, ¿no? Mi primer talento es estudiosa. Estudiosa quiere decir que me gusta aprender, que disfruto los procesos de aprendizaje y que más allá de enfocarme en un resultado, me enfoco en el proceso de aprender y de las herramientas que voy adquiriendo en el camino. Eso fue algo que me salió obviamente mucho más específico, mucho más detallado, pero bueno, lo voy a mantener en líneas generales, superficial, solamente para que ustedes tengan una idea de qué tipo de talentos se manejan y cuáles son los 34 talentos, o más o menos cómo va la onda, ¿no? Mi segundo talento es relación. Relación es opuesto a otro talento que se llama carisma. Relación consiste en mi caso, como yo lo vivo, es que me gusta construir relaciones que son más íntimas, relaciones en donde yo de repente no soy la persona que va a tener 500.000 amigos, sino que voy a tener 2, 3, 4 con los que mi relación va a ser bien profunda, porque mi talento es de construir y de indagar o de profundizar en las relaciones con mis amigos, con mis seres cercanos, más allá de crear muchas relaciones superficiales con mucha gente. El tercero es empatía. Empatía quiere decir que tengo facilidad para entender las emociones de otras personas y para conectar con otras personas a nivel emocional, para ponerme en los zapatos del otro y entender lo que esa persona puede estar sintiendo, puede estar viviendo y de alguna forma conectar con el sentimiento y a un nivel mucho más profundo con esa persona. El otro talento es responsabilidad, que si bien de hecho disciplina está entre mis últimos talentos, mi talento a la disciplina es de hecho, no es un talento, es una debilidad, porque está en mis últimos, creo que es de hecho el número 34, tengo talento de la responsabilidad, entonces a pesar de que me cuesta mucho el tema de la rutina, que es el talento de la disciplina, el tema de mantener una rutina, de mantener unos pasos, de cumplir con esta rutina, de cumplir con los pasos que me voy poniendo en el camino, de tener una estructura para lograr el objetivo, eso me cuesta mucho. Sí tengo, por otro lado, un sentido de responsabilidad en el que, bueno, yo digo, claro,
tengo un objetivo, tengo que cumplir con este objetivo, soy responsable por esta tarea, el equipo está contando conmigo, así que yo lo cumplo. Y por eso es que también ese sentido de responsabilidad se desarrolla más en la medida en que, bueno, en que estoy con un equipo o alguien está esperando que yo cumpla con ese objetivo para poder avanzar, para poder cumplir con el proyecto, lo que sea. Eso a mí me genera mayor sentido de responsabilidad, de logro y me hace moverme. Entonces cuando un objetivo es conmigo misma, me cuesta más. Y mi quinto talento es intelectual. Intelectual quiere decir que me gusta o disfruto el proceso de pensar, de reflexionar. Entonces, claro, como ya que está pasando un avión, no sé si lo oyen, pero o sea, es como que un avión gigante. Bueno, amigo. Ok, sigue el avión, pero bueno, no importa. ¿Qué les decía? Que claro, que como el intelectual, que es esa capacidad de reflexionar, de pensar, de todo el tema, y el disfrute por el proceso del pensar, de reflexionar, entonces cada quien lo vive de una manera diferente. Otra persona puede tener intelectual, pero de repente tiene otros cuatro talentos que hace que su pasión por pensar sea más relacionada hacia ciencia, hacia, no sé, filosofía, hacia el curso del mundo, lo que sea. Mi talento intelectual yo lo vivo de acuerdo a mis otros cuatro talentos. Entonces, ¿en qué me gusta pensar? En emociones, por la empatía, en proyectos, por la responsabilidad, en nuevos conocimientos, por el aprender. Entonces, por eso es que es tan diferente, ¿no? Y esa es mi manera de vivir el talento de la intelectualidad. Bueno, esos son mis cinco principales, que obviamente son los que sé más porque son los míos. Pero aparte de esos está, por ejemplo, el iniciador. El iniciador es una persona que le gusta comenzar proyectos. Siempre es muy bueno para iniciar. Es esa persona que necesitas en cada proyecto para dar el arranque. No las piensa, no las, ¿sabes? Simplemente arranca y hace que el proyecto ande. Luego tienes por ejemplo, el logrador, que el logrador es más hacia el final del proyecto. Es esa persona que se va a encargar de lograr cualquier objetivo que le planteen. Es una persona que es automotivada, que siempre va a buscar mecanismos para poder lograr lo que se proponga. Hay también, por ejemplo, el prudente. El prudente es una persona que es muy buena tenerlas en el equipo porque es el que va a ver posibles escenarios que te puedan, o sea, posibles cosas que te puedan salir mal al momento de plantearte un proyecto y de esa manera va a poder anticipar posibles riesgos que te salgan. Entonces una combinación, por ejemplo, entre el prudente y el iniciador es perfecta porque el iniciador va a querer arrancar y va a querer hacer y va a querer, no las va a pensar mucho. Mientras que el prudente te va a decir, ya va, pero espérate, vamos a evaluar ciertos riesgos que son necesarios tomar en cuenta. El estratégico, que es otro talento, te va a decir, bueno, primero tenemos que hacer esto, luego tenemos que hacer esto, luego tenemos que hacer esto. Si no funciona así, tenemos este otro camino y todos nos van a llevar a este objetivo. Y el logrador pues va a mover todo para que se logre el objetivo. Entonces son muchos talentos, así hay muchos. El ideador también, hay un talento que es el de generar ideas, esa persona creativa que todo el tiempo está teniendo ideas. Hay un montón, y un montón que ¿sabes? Son cosas que de repente tenemos y que ni siquiera nos damos cuenta de que son especiales porque creemos que porque las tenemos nosotros las tiene todo el mundo. Y no es así. Y nos diferencia de muchas otras personas y nos hace obviamente especiales y nos hace eh, aportar de una manera diferente a un proyecto. Y por eso nos hace esenciales también al momento de estar en equipo. Esto obviamente está mucho mejor explicado en los libros, en la página, en los tests que van a encontrar como referencia en la descripción del video en el canal de YouTube. Pero bueno, les estoy dando esta idea principal un poco para introducirlos al tema. Si es algo que no sabían, si es algo que ya sabían, pues perfecto. Y si es algo que no, pues introducirlos a esta posibilidad, porque me parece que es esencial en el camino de autoconocimiento y que lo fue para mí, fue muy importante para mí todo esto. Algunas preguntas, por ejemplo, que yo tuve y
y que en el camino me fui respondiendo, las quiero compartir porque a lo mejor ustedes también se las están haciendo en este momento. La primera es, ok, yo tengo mis talentos. Entonces quiere decir que porque tengo determinados talentos, solo puedo alcanzar ciertos objetivos y no todos los que me proponga. O sea, que hay como que objetivos que solamente ciertas personas con ciertos talentos pueden alcanzar y yo no, porque yo no tengo esos talentos. La respuesta para esa pregunta es no. No tiene nada que ver el talento con el objetivo que te plantees. El que tengas unos talentos u otros no va a determinar qué puedes lograr. Es decir, tú puedes plantearte el objetivo que quieras. Lo que tus talentos van a determinar son esas estrategias que tú implementas para lograrlo. Es tu cómo. ¿Cómo yo llego hasta allá? Todo el mundo puede llegar al punto. O sea, yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. Y el punto B es mi objetivo. Todo el mundo, desde diferentes talentos, puede llegar al punto B. El cómo tú llegas hasta allá es lo que va a estar determinado por tus talentos. Por ejemplo, si tú lo quieres cumplir o lo quieres lograr tratando de corregir esas cosas en las que no eres naturalmente bueno, entonces posiblemente te tardes más y sufras más en el camino hacia lograr el objetivo. Si por el contrario, para lograrlo, te enfocas en lo que sí te da naturalmente y adaptas la estrategia de manera que te valgas de esos talentos para lograrlo y te complementes con otras personas que tengan talentos que tú no tienes, entonces las probabilidades son que lograrás el objetivo en menos tiempo y disfrutarás más, obviamente, el camino, el proceso de lograrlo. Otra pregunta. Ok, quiere decir que ya yo nazco con un talento y ya yo soy un experto en eso desde el día 1. No, tampoco. Una cosa es un talento y otra cosa es una fortaleza. Los talentos son habilidades innatas y son cosas con las que naces, que se te hacen naturalmente más fáciles de desarrollar. Ahora, depende de ti si decides desarrollarlo para convertirlo en una fortaleza o si lo ignoras, no lo conoces o simplemente te sigues enfocando en debilidades y no desarrollas o no te enfocas en hacer crecer ese talento. Cuando desarrollas un talento, algo en lo que eres naturalmente bueno, obviamente se te va a hacer mucho más fácil y mucho más placentero que corregir una debilidad. Sin embargo, tú tienes que saber que un talento no es lo mismo que una fortaleza. Un talento es una habilidad que se te haría fácil desarrollar, pero que si nunca practicas, no reconoces y nunca desarrollas, bueno, posiblemente se quede en el mínimo nivel y no te ofrezca tantas posibilidades de crecimiento. Se convierte en una fortaleza cuando la reconoces, la trabajas al punto que te vuelves un experto en manejarte dentro de ese talento y lo pones al servicio de otros. Tercera pregunta. Bueno, yo sé que tengo talento, por ejemplo, para conectar con otras personas, como en mi caso la empatía. Pero eso me trae a veces problemas porque me quedo con las emociones de la gente y me afecta anímicamente. Es posible que los talentos también tengan una parte negativa. Esto era lo mismo que hablábamos. Esto fue algo que de hecho yo me pregunté porque yo decía, claro, yo soy empática, muy, muy lindo, pero entonces cuando termino de hablar con la gente, lo que hago es sentarme a llorar o lo que hago es quedarme con la emocionalidad de la persona con la que estoy hablando y es una emoción que no es mía y me está haciendo daño. Y eso fue lo que me permitió entender que los talentos tienen sombras y tienen luces, o como lo llama Gallup, balcones y sótanos. Entonces tú puedes vivir tu talento desde el balcón o tú lo puedes vivir desde el sótano. Desde el balcón, obviamente de una manera saludable, en donde sacas el mayor provecho de tu talento, lo pones al servicio del otro y lo haces de una manera efectiva, de una manera que no te afecte a ti ni al otro. Mientras que si lo vives del sótano, normalmente es que lo estás viviendo de una manera no saludable y que no estás tomando en cuenta otras variables que te pueden hacer que tu talento no sea tan efectivo. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo ahora con el iniciador, o vamos a ponerlo mejor con el prudente, quizás es más fácil de ver. Imagínate el prudente. El prudente, si sabe utilizar su talento de forma saludable y lo usa desde el balcón, va a entender que su talento lo está llevando a ver solamente las cosas negativas, pero que no quiere decir que no existan cosas positivas, dentro del proyecto. Es decir, mira, yo soy prudente y yo te digo acá al equipo, yo voy a decir todas las cosas que pueden haber de riesgo dentro de este proyecto o posibles escenarios que nos pueden poner en riesgo el logro del resultado.
Eso es un uso saludable porque estoy poniendo mi talento al servicio de un equipo que necesita entender cuáles son los riesgos para lograr un objetivo. Una manera no saludable o un extremo negativo, o cuando vives ese talento desde el sótano, es, por ejemplo, esta persona que todo el tiempo está enfocado en lo negativo en su vida, no particularmente lo pone al servicio en un proyecto, sino que en su vida está totalmente enfocado en lo negativo, solamente sabe ver lo negativo, no entiende que es un talento que puede poner al servicio de otros, sino que lo vive como una debilidad, porque entonces no se atreve a iniciar cualquier proyecto porque todo va a salir mal, no se atreve a dar ningún paso, a tomar ninguna decisión, porque solamente es capaz de ver aquello que va a salir mal. A eso me refiero, o a eso se refiere Gallup con el tema de los balcones y los sótanos. Cómo vivo mi talento de manera saludable y cómo lo vivo de manera insaludable, o desde la sombra o desde el sótano. Y bueno, como les digo, necesitaba hacer un episodio de esto, y a pesar de que me pudiese extender demasiado y tener aquí mi chuletica con los 34 talentos y decirles toda una clase magistral de los talentos, pues no es la idea, ni tampoco el podcast es para eso. El podcast obviamente es para hablarles de mi experiencia, de las cosas que a mí me han funcionado y que me han ayudado a tener un mayor nivel de autoconocimiento y de aceptación para poder transformarme en una mejor versión. Y esto fue algo que tuvo un significado importantísimo cuando lo hice. Yo creo que esto es muy significativo y es algo que definitivamente te puede ayudar a identificar en qué eres bueno, en qué eres buena, cómo puedes alcanzar tus resultados y con quiénes te tienes que complementar para poder crecer. Si eres, por ejemplo, líder de equipo, esto es maravilloso, o incluso eres parte de un equipo, proponer que todo el mundo se lo haga es maravilloso. Está comprobado que funciona muchísimo en empresas, pero incluso para ti mismo, para tus proyectos personales, para tus decisiones de vida, es valiosísimo y para tu nivel de autoconocimiento, que a la larga el conocimiento es poder. Y eso, o sea, imagínate el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo, cuánto poder no te puede dar. Entonces, bueno, les dejo, como les dije, las referencias en la descripción del video de YouTube. Y si este tema les interesa, los invito a visitar la página web de Gallup, a leerse los libros. Allí verán la lista de libros que ellos ofrecen en toda esta información, los tests que pueden hacer para conocer más sobre sus propios talentos. Si tienen alguna pregunta o hacen el test y quieren comentar los resultados, pueden escribirme. Yo feliz de conectar. Ese es el principal objetivo de Self Academy, conectar con personas que están en la misma onda. Y bueno, nada, si no pueden hacerse el test, porque es imposible, porque es en dólares, porque la vida, porque no, en este momento no es lo que es su foco, su prioridad, bueno, está muy bien. Esta información igual les es útil porque es acerca de un cambio de perspectiva. Más allá de si te haces el test y conoces tus talentos, es un cambio de perspectiva, es entender que mientras te enfoques en aquello que tú eres especialmente bueno o buena y busques crecer desde allí, los resultados van a ser mucho más significativos y el camino va a ser más placentero, a que si te enfocas en tus debilidades y en corregir eso que no eres bueno. Entonces, esa perspectiva yo creo que ya es un regalo importante que les quiero dejar, porque los va a ayudar a lograr más en menos tiempo y con mayor satisfacción personal. Y bueno, esto es todo. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Les recuerdo que este podcast se escucha en Spotify, en iTunes y en YouTube. En YouTube pueden suscribirse al canal, y en iTunes, por favor, denle un poquito de amor al podcast si lo escuchan por iTunes, si le pueden dar un review, me encantaría, para que más personas puedan disfrutar de este tipo de herramientas. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.